Continuamos con el capítulo número 5 y vamos a leer la promesa de sanidad. Qué hermosas están todas estas promesas y se puede hacer una guía de todas las promesas que van a aprender en los 20 capítulos que estamos estudiando en este libro, en la batalla por el cuerpo. Y vamos a ver, esto es algo que siempre todo el mundo, todas las generaciones van a batallar y nosotros debemos de conquistar esto para que otros también puedan hacerlo. Vamos a Salmo 119 y los versículos 67, 71 y 93. Dice, antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Nunca jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Y esto es Salmo 119, 67, 71 y 93. Vamos a la violación de las leyes espirituales y vamos a leer 2 versículos. Quiere decir, cuando el hombre pecó, se abrió, la muerte empezó a trabajar en corrupción del cuerpo. Desde que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, empezó a una transformación en el cuerpo de ellos. El jardín del Edén estaba en un mundo espiritual, puesto que el hombre caminaba y platicaba con Dios. Quiere decir que el hombre no era carne y sangre, quizá era carne y hueso, así como el Señor Jesucristo estuvo cuando Él resucitó. Porque el Señor Jesucristo nos regresó a como estábamos cuando podíamos caminar y platicar con Dios. Y por eso el día de hoy vamos a poner atención. En Romanos 5:13 dice, antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Ahora vamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que todo lo que es pecado tiene consecuencias. Y el pecado nos separa de Dios principalmente. Y nosotros, ¿cómo podemos tener comunión con Dios si vivimos en pecado? Quizá haya pecado escondido o estemos viviendo una vida doble. Nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver San Juan 5:14. San Juan 5:14. Después Jesús le halló en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Cuando explicamos de que una persona es liberada y que salieron todos los demonios, la Biblia dice que es como si dejamos la casa aseadita y limpia. Pero la persona que es liberada tiene que ir en un proceso de aprendizaje de la palabra. Tiene que ser enseñado a orar. Tiene que ser enseñado a leer la palabra de Dios. Tiene que ir a un encuentro retiro. Tiene que empezar un curso básico de leche espiritual, que en el caso nuestro es la jornada a la libertad. Bueno, vamos a ver un poco de enfermedad. No viene porque nosotros violamos nos viene porque nosotros violamos las leyes naturales de Dios. Por ejemplo, una dieta inapropiada, sobrepeso, peso insuficiente, demasiada actividad obrera o febril, reposo impropio, falta de autodominio que resulta en las emociones dañosas como el enojo y la amargura, falta de relaciones positivas con otros. O sea, estamos en la amargura y no nos comunicamos. Ejercicio demasiado poco. Abuso de drogas y alcohol. Violar las leyes naturales como la ley de la gravedad. Ponerse deliberadamente en riesgo a través de actividades peligrosas y negándose a usar los dispositivos de seguridad. O sea, todas estas cosas influyen a una pobre salud. También tenemos los ataques demoníacos. También el diablo nos trae enfermedad y nosotros tenemos que ir en contra de toda acechanza del maligno. Vamos a ver, a veces la enfermedad viene por un ataque directo de Satanás. Job es uno de los ejemplos más buenos que podemos ilustrar. Job capítulo 1 y capítulo 2. Recuerden que antes de que Cristo muriera en la cruz, Satanás podía
visitar a Dios, porque él dice que los hijos de Dios vinieron y lo visitaron, y Satanás era uno que decían, mira tu siervo Job, yo creo que sí, tú lo bendices tanto y por eso te ama y te quiere, pero ¿qué tal si tú le quitas las cosas materiales? Vas a ver que no te va a bendecir. ¿Qué tal si tú le quitas a los hijos? No te va. ¿Qué tal si tú le pones una enfermedad? Y sabe que el enemigo, pero el pensamiento viene del diablo, viene de Satanás. Y Dios lo permitió para probar que Job era un siervo fiel. Era un siervo que le decía, mi Dios me dio, mi Dios me quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y esto nos enseña que en las buenas y en las malas tenemos que alabar a Dios. Nunca ponerle la culpa a Dios de algo que no sabemos. Bueno, no discernir propiamente el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11, 27 al 30, nos está hablando de la Santa Cena. Si tomamos la Santa Cena sin arrepentimiento, hay gente que vive en pecado y toma la Santa Cena, y vienen enfermedades, vienen problemas, vienen situaciones. De modo que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor, de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Ahora, el significado de la sangre y la carne. Vamos a ver lo que el autor nos dice. Ustedes no disciernen el cuerpo de Cristo cuando ustedes no entienden que el significado del fruto de la vida y el pan simboliza su sangre y su carne. Esto es lo que pasó cuando Jesús dio esta enseñanza en Juan 6:66. Y muchos retrocedieron de seguirlo. Ellos no entendieron el significado espiritual de lo que estaba enseñando. Mientras muchos disciernen la sangre para la remisión de pecados, ellos no entienden a menudo el verdadero significado del cuerpo. El cuerpo era para sanidad, para que nosotros pudiéramos comer de él y ser sanados. Y las escrituras son Juan 6:48 al 58 y Lucas 6:48 al 51. La división en el cuerpo. Nosotros a veces nos discernimos a nuestros hermanos y hermanas que son parte del cuerpo de Cristo, y divisiones ocurren en la iglesia. Esto totalmente es en contra de la palabra de Dios. Toda la persona que divide es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque la división es del diablo. Comiendo indignamente. Nosotros comemos indignamente cuando nosotros tomamos la comunión como una vida sin examinar. El resultado es debilidad, enfermedad. Por esto Pablo dice para examinarse espiritualmente y arrepentirse antes de tomar la comunión. La comunión o la Santa Cena es lo mismo. La destrucción de la carne para que el espíritu se salve. O sea, nosotros debemos de morir al hombre físico y debemos de caminar en el espíritu. Por eso nosotros somos crucificados juntamente con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo se hace esto? En unidad, el espíritu y en el poder del Señor y en el nombre de Jesús. ¿Por qué será hecho? En contra de la fornicación, la conducta que peor que la da el mundo, los gentiles, el orgullo, falta de arrepentimiento, el mal en medio del pueblo de Dios. Mucha gente no cree en Dios porque hay muchos que se dicen cristianos y pecan y no tienen temor de Dios y mienten y roban y hacen todo lo habido y por haber. Sin embargo, la gente de Dios, a veces uno tiene que sufrir y demostrar el camino correcto. Su propósito individual, la destrucción de la carne para que el espíritu pueda salvarse. Quiere decir, voy a vivir en el espíritu y no en la carne. La sociedad, colocar el mal para afuera antes que otros sean afectados. Quiere decir, nosotros tenemos que corregir a las personas que andan mal y porque están representando el cuerpo de Cristo. Hagamos la prueba personal y colocando en acción. Y continuamos en el capítulo número 6. Vamos a ver la promesa de sanidad. Vamos a Salmo 6,
del 2 al 3 y 9. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Jehová ha escuchado mi ruego. Jehová aceptará mi oración. Salmos 6, 2 y 3 y 9. Así es que vamos a creer que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanados. Hay diferentes tipos de enfermedades. Enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es el pecado. Y todos nosotros debemos ayudar a que la gente sea sanada espiritualmente. Y luego está la sanidad física por la que luchamos. Estamos orando por Brian Bateman, que Dios lo sane de cáncer y le dé larga vida, y seguiremos intercediendo en el nombre de Jesús. Estamos orando por Rodrigo Romero. Es un niño que tiene problemas de páncreas, pancreatitis, y vamos a orar. Estamos orando por mucha gente que nos llama, porque se esclarezca un asesinato que hubo aquí en Puebla, de un joven que antes se congregaba aquí hace muchos años, cuando eran adolescentes, y después se retiraron y fue asesinado a los 23 años. Estamos orando también por las enfermedades emocionales. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo físico. Hay muchas enfermedades físicas que Cristo pagó el precio, de acuerdo a Isaías 53:5. Pero hay enfermedades del alma, heridas del alma, de rechazo, de heridas que nos hicieron personas, daños muy profundos que tienen que ser sanados por el poder de Dios. Y esas heridas del alma y espiritual, dijimos el pecado, todos nosotros debemos ser sanados, espíritu, alma y cuerpo. Hay enfermedades mentales, demoníacas. Veamos Lucas 9 del 1 al 2. Y reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a todos los enfermos. Hagamos la prueba personal en este momento y colocando en acción. Vamos al capítulo 7. El resultado final de la enfermedad. Vamos a la promesa de sanidad que está en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, usando lo que usted aprendió en esta, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Jeremías 29:11. Los planes de Dios son los mejores planes para nuestra vida. Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. De Dios no nos podemos esconder. Y nosotros debemos de querer hacer la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida y recibir el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, porque eso nos va a dar la oportunidad de ver grandes milagros de parte de Dios. Una enfermedad para la gloria de Dios está en Juan 9:3. Juan 9:3 dice, respondió Jesús, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. O sea, muchas personas pensaban que solo la enfermedad viene por el pecado, pero también viene para que Dios sea glorificado. Hay sanidades naturales, o sea que, bueno, pues tengo un mal estomacal, me dieron un tecito de esto y sané. Eso es natural, pero Dios hizo las hierbitas, Dios hizo todos los remedios naturales, ¿verdad? Siempre y cuando no vayan mezclados con rituales, ¿verdad? Que sean de ocultismo satánicos. La sanidad médica. El doctor intervino en alguna operación y me compuse de algo, pero Dios usó esas manos del doctor y Dios le dio la sabiduría al médico para que pudiera realizarse. Hay sanidad instantánea y sanidad tardada. Hay sanidades que son un proceso que Dios va haciendo. Sanidad instantánea es que, bueno, tú no puedes caminar y de repente empiezas a caminar. Fue inmediato. Pero hay personas que reciben sanidad en 6 meses o en 1 año. Una enfermedad para muerte. En Salmo 104:29, escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el aliento y dejan de ser y así vuelven a ser polvo.
Hay personas que desobedecen a Dios o van en contra de los siervos de Dios. ¿Y qué sucede? Viene una enfermedad de muerte. Bueno, hay la prueba personal y colocando en acción. Y aquí terminamos el capítulo número 7. Muchas gracias. Así es que todo lo que es pecado tiene consecuencias. Y el pecado nos separa de Dios principalmente. Y nosotros, ¿cómo podemos tener comunión con Dios si vivimos en pecado? Quizá haya pecado escondido o estemos viviendo una vida doble. Nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver San Juan 5:14. San Juan 5:14. Después Jesús le halló en el templo y le dijo: he aquí has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. Así como el Señor Jesucristo estuvo cuando Él resucitó, porque el Señor Jesucristo nos regresó a como estábamos cuando podíamos caminar y platicar con Dios. Y por eso el día de hoy vamos a poner atención. En Romanos 5:13 dice: antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Ahora vamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos con el capítulo número 5 y vamos a leer la promesa de sanidad. Qué hermosas están todas estas promesas y se puede hacer una guía de todas las promesas que van a aprender en los 20 capítulos que estamos estudiando en este libro, en la batalla por el cuerpo. Y vamos a ver, esto es algo que siempre todo el mundo, todas las generaciones van a batallar y nosotros debemos de conquistar esto para que otros también puedan hacerlo. Vamos a Salmo 119 y los versículos 67, 71 y 93. Dice: antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Nunca jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. Y esto es Salmo 119, 67, 71 y 93. Vamos a la violación de las leyes espirituales y vamos a leer 2 versículos. Quiere decir, cuando el hombre pecó, la muerte empezó a trabajar en corrupción del cuerpo. Desde que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, empezó a una transformación en el cuerpo de ellos. El jardín del Edén estaba en un mundo espiritual, puesto que el hombre caminaba y platicaba con Dios. Quiere decir que el hombre no era carne y sangre, quizá era carne y hueso.